Hola a todos, mi nombre es Jair Gómez, mis datos de contacto los pueden encontrar en pantalla, mis cuentas de Facebook y Twitter por si tienen alguna pregunta. En este video sobre Windows Azure vamos a ver cómo instalar un controlador de dominio adicional en esta plataforma de Microsoft. Ya anteriormente en mi canal de YouTube tengo unos videos sobre cómo instalar un controlador de dominio y también de cómo unir una máquina virtual a un dominio ya existente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es instalar un controlador de dominio adicional o un controlador de dominio de backup, como se conoce, para tener ya nuestro ambiente de Active Directory completo. Para esto entonces vamos a ver cómo tengo mi ambiente para la demo. Aquí tengo mis dos máquinas virtuales. En VM01 tengo aquí mi controlador de dominio. Como pueden ver, aquí tengo mi controlador de dominio. Aquí en las cuentas de Active Directory podemos ver que en Domain Controllers tengo mi VM01 en la máquina virtual que actualmente estoy, y en Computers, en computadores que están unidos al dominio, tengo mi máquina virtual 02 que tengo aquí en mi suscripción de Windows Azure. Una vez unida nuestra máquina virtual al dominio, debemos proceder a conectarnos a nuestra máquina virtual, pero de una manera diferente. Cuando nosotros nos conectamos por defecto por RDP a nuestras máquinas virtuales, ellas por defecto nos las conecta por medio de Microsoft Account o una cuenta local de nuestra máquina virtual. Entonces debemos acceder a las opciones de nuestro escritorio remoto e indicarle que se conecte a nuestro dominio. En este caso mi dominio es JGIT backslash el nombre con el cual nos vamos a conectar, que es el usuario administrador, para poder realizar el proceso de creación o instalación de un controlador de dominio adicional. Una vez especificado esto, vamos a darle entonces conectar, una vez explicado todo este proceso, porque si nosotros nos conectamos de manera con cuentas locales, no vamos a poder promocionar nuestro controlador de dominio porque no tenemos credenciales necesarias para poder controlar, para poder instalar este controlador de dominio adicional. Vamos a darle entonces aquí en conectar. Vamos a especificar la contraseña de administrador de nuestro dominio, no la contraseña local con la cual creamos la máquina virtual, sino la contraseña de nuestro controlador de dominio. Vamos a darle clic en aceptar y vamos a ver que aquí se muestra, si pudieron ver rápidamente, se muestra nuestra cuenta de dominio. Vamos a mostrarlo aquí, vamos a bloquear nuestra sesión y como pueden ver aquí ya tenemos nuestra cuenta de dominio. ¿Por qué? Cuando nosotros creamos o unimos el equipo al dominio y volvemos a iniciar sesión después del reinicio obligatorio, nos va a seguir conectando con la cuenta local, nos va a mostrar el nombre de nuestro equipo, es el backslash, la cuenta administrador que especificamos en la creación de la máquina virtual. Entonces, por esto les explico este proceso para poder conectarnos a nuestra máquina virtual ya unida a un dominio. Vamos a volver aquí a nuestra máquina virtual. Vamos aquí a nuestro Server Manager. Vamos a ir al área de Manage y vamos a agregar el rol de Active Directory para poder comenzar a instalar nuestro controlador de dominio adicional. Vamos a darle en Next. Ya este proceso lo conocen. Next. Aquí vemos mi máquina virtual, el nombre y la versión. Vamos a darle en Next y aquí escogemos Active Directory Domain Services. Ya conocen muy bien el proceso de cómo instalar el rol. Vamos a darle en siguiente, vamos a darle en siguiente, siguiente y vamos a darle en Install. Vamos a esperar entonces unos segundos o minutos mientras que se instala nuestro rol de Active Directory Domain Services. Para esto, una vez unido, una vez instalado este rol en nuestro servidor adicional de controlador de dominio, nuestro PM02, entonces vamos a pasar a promocionar ese controlador de dominio adicional desde el enlace que nos da. Si ya conocen el proceso de instalación, es muy fácil. Eh, Vamos a tener que especificar el nombre del dominio al cual nos vamos a crear y las credenciales de administrador para poder
conectarnos o poder realizar la instalación de ese controlador de dominio adicional. Los controladores de dominio adicional, un poco de introducción o un poco de documentación, es una copia de la base de datos de Active Directory, que es nts.dit. Estos controladores de dominio nos sirven para, en caso de que el controlador de dominio principal o PDC, como se le conoce comúnmente, está fuera de servicio, los usuarios se puedan autenticar a nuestra red por medio del controlador de dominio adicional. En este caso, como Windows Azure, como estamos en Windows Azure, esa autenticación la podemos hacer, por ejemplo, vía VPN desde nuestros clientes locales o para otros servicios que necesitemos en nuestra red local. Nosotros podemos expandir nuestra red local hacia la nube con este servicio. Si nosotros tenemos alguna catástrofe en nuestra red local, vamos a poder seguir teniendo autenticación a los usuarios mediante en las máquinas virtuales que tenemos en nuestro Windows Azure, como les comentaba, por medio de una red VPN, que ya pueden ver esos videos en el canal de YouTube y están disponibles para que todos aprendan de cómo crear redes point to site, o también podemos crear unas redes site to site para poder conectar nuestros controladores de dominio on-premise o en sitio a nuestros controladores de dominios en la nube de Windows Azure. Aquí, como pueden ver, ya ha terminado la instalación del rollout de Active Directory. Entonces vamos a proceder a promover este servidor a Domain Controller. Vamos a darle clic aquí en el enlace que nos deja. Aquí se nos va a abrir la configuración o el wizard de configuración de controlador de dominio, y vamos a decirle que agregue un controlador de dominio a un dominio existente. Aquí, como pueden ver, vamos a especificar que vamos a agregar un dominio o un controlador de dominio a un dominio ya existente. Las otras opciones son agregar un nuevo dominio, a un bosque ya existente, y agregar un nuevo dominio. Vamos a escoger la primera. Aquí por defecto ya nos indica que el dominio es jgt.local. Vemos las credenciales, lo que les comentaba, jgt /administrador. Si nosotros tenemos las credenciales de locales, no nos va a dejar instalar este controlador de dominio. Entonces vamos a darle aquí clic en siguiente. Vamos a esperar que compruebe nuestro controlador de dominio. Aquí ya tenemos comprobado nuestro controlador de dominio. Aquí podemos escoger, por ejemplo, el default site9, o si tenemos otro sitio o nombre de sitio creado. Aquí nos dice que va a instalar un controlador de un DNS server y que va a ser también catálogo global. También podemos instalar un controlador de dominio de solo lectura. Vamos a especificar entonces aquí la contraseña para en caso de recuperación de nuestro controlador de dominio adicional, o lo que conocemos como DSRM, el Disaster Recovery Model. Vamos a darle entonces clic en siguiente. Aquí nos dice la típica alerta de que no encontró la delegación DNS. Vamos a darle en siguiente. Aquí me dice que de dónde va a ser la réplica de nuestro controlador de dominio adicional una vez que se instale, de dónde va a tomar los datos o de dónde se va a replicar la base de datos de Active Directory nts.dit. Entonces podemos decirle que de cualquier domain controller, o podemos especificar un controlador de dominio en concreto. Esto en entornos donde tenemos bastantes usuarios o la base de datos de Active Directory es bastante pesada, es mejor promocionar estos controladores de dominio en horas donde no se esté generando tanta carga o no se esté trabajando en nuestra red. Para esto nosotros podemos escoger la replicación o desde dónde se va a realizar la replicación de esa base de datos de Active Directory. También aquí nos muestra la opción si queremos realizar una instalación from media o IFM, que lo que es generamos una copia de esa base de datos en nuestro controlador de dominio principal. Lo llevamos mediante un archivo a este controlador de dominio y podemos escoger o cargar esa base de datos por medio de IFM
y no vamos a generar ese tráfico que se realizará a la hora de sincronizar nuestra base de datos. Estos ya son términos que ya conocemos muchos y solamente es como para darle una pequeña documentación a los que vienen que no conocen muy bien todo este cuento sobre los controladores de dominio en Windows Server. Entonces vamos a darle clic aquí en siguiente. Aquí especificamos los folders o la ubicación donde se va a encontrar la base de datos y los logs. Por defecto en la deja en C es recomendable no tenerlos sino ubicarlos en otros volúmenes. Ya esto lo conocemos también. Vamos a darle clic en siguiente. Aquí vemos lo que se va a instalar. Vemos el resumen de las mejores jugadas. Podemos también ver un script en PowerShell de cómo es la instalación de controlador de dominio adicional. Podemos dar clic en siguiente. Aquí está comprobando los requisitos para poder instalar nuestro controlador de dominio. Aquí, como pueden ver, ha pasado todos los requisitos y nos deja unas advertencias a tener en cuenta y que podemos ir teniendo para próximas instalaciones. Aquí entonces vamos a decirle clic en install y vamos a proceder entonces a crear nuestro controlador de dominio adicional en Windows Server 2012 R2, pero que se encuentra alojado en Windows Azure. Como pueden ver, es el mismo proceso que si estuviésemos en una red local. Aquí, como vemos, está creando las políticas de grupo. Aquí está corriendo el servicio en el logon. El servicio, los procedimientos o los pasos iguales a una creación de un controlador de dominio adicional en una red local. Entonces vamos a darles unos segundos más para que termine de instalar nuestro controlador de dominio adicional. Una vez esto nos va a pedir que reinicie, lo típico, y vamos a esperar que reinicie con nuestra máquina virtual. Les recuerdo que reinicia la máquina virtual más no la instancia. Y como vemos ya se está reiniciando. No se reinicia la instancia es esta. Como pueden ver, vamos a dejarlo aquí a un lado. Aquí por defecto se va a reiniciar y como pueden ver aquí la máquina o la instancia de nuestra máquina virtual se sigue ejecutando. Aquí nunca se apaga la instancia de máquina virtual. Lo que se apaga es la máquina virtual en sí. Nuestra instancia, como pueden ver, el nombre aquí nos lo dice, instancias de máquina virtual, nunca se apaga. Lo que se apaga es la máquina virtual. Vamos entonces a darles unos segundos porque como ustedes saben, una vez termina este proceso, a la hora de reiniciar nuestro controlador de dominio adicional, él comienza a configurar unas cosas más en el reinicio. Entonces vamos a darles unos segundos y volvemos cuando ya esté conectado a nuestro nuevo controlador de dominio adicional para poder iniciar sesión en él. Muy bien, parece que ya nuestro controlador de dominio adicional ha reiniciado. También podemos darnos cuenta de cuando reinicie porque dejé realizando un ping desde el controlador de dominio 1 o el primario a nuestro controlador de dominio adicional, que es la dirección IP, es la 5. Entonces, como ven, ya está en funcionamiento. Vamos entonces aquí nuevamente a conectarnos a nuestra máquina virtual BM02, WABM02 con el nombre que nos da Windows Azure. Vamos a decirle conectar y vamos a especificar nuestra contraseña de administrador para nuestro dominio. Vamos a conectarnos y vamos a ver que ya aquí tenemos nuestro controlador de dominio adicional instalado. Para confirmar, vamos a nuestro controlador de dominio primario. Vamos a cerrar aquí y vamos a actualizar en computers. Como pueden ver, estoy en el contenedor computers y aquí anteriormente estaba mi servidor unido al dominio. Vamos aquí a refresh, vamos a actualizar y como ven ya no está en computers, sino que está debe aparecer en domain controller. Aquí lo tenemos, ya nuestra máquina virtual está como controlador de dominios adicional en el site name por default. Ya tenemos aquí nuestro controlador de dominio adicional instalado. Vamos a confirmar aquí en el server 02 o el controlador de dominio adicional, abriendo la consola de Active Directory User and Computers para ver si se han replicado los cambios. Aquí vemos ya nuestro dominio, vemos nuestros contenedores y podemos ver nuestros controladores de dominio
instalados, ya listos para comenzar a crear nuestras cuentas de usuario de dominio y unir nuestros equipos clientes. Entonces, como pueden ver, muy fácil la forma de crear un controlador de dominio adicional en la nube. Todo es tener ya configurado la cuestión de conectar las máquinas virtuales y de unir nuestro servidor a nuestro dominio existente para poder crear el controlador de dominio adicional. Todos estos videos ya los pueden encontrar en mi cuenta, en mi canal de YouTube, perdón, sobre cómo conectar máquinas virtuales, cómo crear VPNs.site y cómo unir un controlador de dominio, un servidor a un dominio ya existente, perdón. Todo esto lo pueden encontrar ya en mi canal de YouTube. Solamente es pasar por allí y revisar los videos sobre Windows Azure. Entonces espero que les sea de mucha ayuda este video de cómo instalar un controlador de dominio adicional en Windows Azure. Como pueden ver, el proceso es igual al de la creación en un controlador de dominio local. Solamente varía ciertos aspectos que hay que tener en cuenta en los servicios de Windows Azure. Si tienen alguna pregunta con este o demás videos de mi canal de YouTube, pueden dejarlas en los comentarios o en mis cuentas de Facebook y Twitter. Y también les recomiendo suscribirse a mi canal de YouTube y compartir los videos para que JGT Pro siga en funcionamiento. Entonces, muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.